Introducción dice, para continuar con la segunda lección, debemos estar completamente seguros que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que Dios en su Hijo Jesucristo nos proveyó de un Salvador, que reconozcamos que somos pecadores ante Dios, ¿sí? ¿Cómo vamos a reconocer que somos pecadores ante Dios? Leyendo las Escrituras, porque las Escrituras nos desnudan completamente, ¿sí? Hacen ver nuestro pecado, hacen ver nuestra manera de pensar, todo. Entonces, si no leemos la Escritura, nunca nos vamos a dar cuenta cuál es nuestra condición, porque Dios nos habla claro mediante la palabra. Y sin reconocimiento no hay arrepentimiento, pero para reconocer primero tengo que aceptar que soy pecador. Y la palabra me dice que todos pecamos, ¿sí? Por cuanto todos pecamos, no hay ninguno justo. Cristo murió por nosotros. Después también dice que procedamos al arrepentimiento y que pidamos perdón a Dios, que recibamos el regalo de Dios que es en Cristo Jesús, abriendo nuestro corazón para que Jesús entre en él. Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida y dejar que guíe nuestro caminar. ¿Cómo nos va a guiar Él? Por medio de su palabra. Si no leemos la palabra, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. No vamos a tener los consejos que Dios nos da para llevar una vida recta, la cual Él lo va a transformar en nuestra vida, no nosotros. ¿Sí? Nada viene de nosotros, todo lo bueno viene de Dios. ¿Sí? Del pensamiento del ser humano siempre van a salir malos pensamientos. ¿Sí? Pero tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a estar atentos a la voz del Espíritu Santo si el Espíritu Santo siempre nos habla por medio de la palabra de Dios? Y si no la conocemos, no vamos a entender. Por eso es importante leer las Escrituras, ¿sí? Para poder entender cuando el Espíritu Santo nos habla, para saber si viene de Dios, porque el enemigo también ataca nuestra mente y nos pone pensamientos que parecen correctos, ¿sí? Pero no lo son. Para eso tenemos que saber las Escrituras para ¿cómo se llama? Para discernir si viene de Dios o si viene del enemigo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador? Primero somos separados para Él y somos sellados con el Espíritu Santo, ¿sí? Y es el que nos va a alertar cuando estamos yendo por el camino correcto y cuando estamos yendo por el camino malo, para que rectifiquemos, ¿sí? No para condenarnos. Dios nunca nos hace ver nuestros errores para condenarnos, sino para que rectifiquemos, ¿sí? Porque Jesucristo no vino, Él dijo, yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo, ¿sí? Segundo, que somos salvos de la condenación del pecado cuando recibimos a Cristo Jesús. Tercero, somos salvos del poder del pecado en nuestra vida. Ya el pecado no nos controla, ¿sí? Y eso lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Somos salvos del poder del pecado en nuestra vida. Cuarto, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre de todo engaño, ¿sí? ¿Ve? Cuando escuchas la voz interior, tienes que discernir si es del Espíritu Santo o si es del enemigo, si quieres desviarte, ¿sí? Conociendo la verdad. ¿En dónde está la verdad? En las Escrituras, ¿sí? Quinto, somos más que vencedores por aquel que nos salvó, ¿sí? Tenemos que tener plenamente seguro para poder comenzar la segunda clase, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con todo lo que se ha hablado? Sí. ¿Sí? Claro, sí. Luis, ¿estás de acuerdo con todo lo que se ha hablado? Sí, claro. Ya. Ok, ahora sí comenzamos la segunda clase, dice. ¿Sí? Segunda clase, la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Sí? Porque el enemigo siempre va a poner en ti que el recibir a Cristo no es suficiente. ¿Sí? Que tienes que empezar a hacer obras, que tienes que empezar a hacer penitencias, que tú no estás capacitado para ser hijo de Dios.
siempre el enemigo te va a poner eso en tu mente para tratar que tú renuncies, que digas, eso no es fácil, ¿sí? Pero Dios solamente nos manda a recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador, es suficiente, porque al recibirlo somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a guiarnos. Solamente tenemos que ser sensibles y obedecer, ¿sí? Sí. Porque la realidad de este mundo, ¿sí? Es que no conoce Sí. a Cristo, por eso que el mundo está cada vez peor, ¿sí? Ahora cada quien se guía como cree que es, ¿sí? Sí. Yo creo que esto es bueno, me gusta, lo disfruto todo, esto es para mí, porque no hay una guía, porque en el mundo han quitado la palabra de Dios, donde está el consejo diario, cómo debemos guiarnos. Al quitar la palabra de Dios, ya cada quien hace lo que quiere, ya no hay ley, no hay nada. Por eso cada vez nuestros países están peores, ¿sí? Sí. Y va a ir a peor, porque está escrito en la Sí. Biblia. Jesucristo va a venir a Sí. poner orden, porque va a encontrar un mundo completamente perdido, pervertido, separado de la voluntad de Dios, sin saber discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Lo que antes era bueno, ahora es malo. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Así es el ser humano. Va adaptando la ley de acuerdo a la concupiscencia que hay en su corazón. Concupiscencia es a los deseos de su corazón. ¿Sí? Sí. Y dicen que creen en Dios. Y la manera que Dios dice, si creéis en mí, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Sí. El Espíritu te va a poner a ti a hacer esto, pero esa obra lo hace Dios, no tú, ni yo. Solamente nos rendimos a lo que dice Dios. Lee mi palabra, porque la palabra de Dios tiene vida. Y al tener vida, produce un efecto en nosotros, que no nos damos cuenta, pero va limpiando nuestro corazón de toda inmundicia que hemos ido juntando todo el tiempo que hemos vivido sin Cristo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo entra y limpia ese corazón, empieza a limpiarlo, ordenarlo, ¿sí? Ya Sí. teniendo el Espíritu Santo, ya nuestra mente cambia, tenemos otra perspectiva de vida, ya empezamos a entender el propósito y las cosas que Dios tiene en nuestra vida, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, ese es el trabajo, por eso somos sellados con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Sí. dice el librito, lo tienen ahí el librito, ¿no? Sin duda alguna, la primera área de ataque de Satanás será hacernos sentir que lo que hemos hecho, recibir a Cristo como Salvador personal, no es suficiente. ¿Sí? ¿Ves? Nos va a hacer creer que no es suficiente, de tal forma Sí. que producirá en nosotros dudas. ¿Sí? El arma del enemigo es ponernos dudas. ¿Sí? Sí. Si por alguna circunstancia caes en pecado, tal vez dices, ¿ves que no sirves? Estás haciendo lo mismo. Pero Dios dice que eres fiel y justo, que si tú confiesas tu pecado ante Dios, Él te va a perdonar. Pero el enemigo te va a decir, no, tú no sirves, que no. No, es que no es por obras. Vamos a caer. El que camina está expuesto a tropezar, pero el que está parado nunca se va a caer. Y como nosotros estamos caminando, estamos avanzando, vamos a estar expuestos. ¿Sí? Ya no vivimos para pecar, ¿sí? Como antes, por ignorancia a la palabra de Dios, ¿sí? Sí. Ya vivimos una vida diferente, ¿sí? Pero en ocasiones A puede ver. suceder, ¿sí? Pero Dios Sí. dice, corre a la cruz, o sea, ven a mí y ponte a cuenta conmigo. Reconoce que has pecado, pide perdón y yo te voy a perdonar. Y sigue para adelante. El enemigo quiere que tú peques y te quedes tirado. Él primero te tienta, te hace pecar y después te acusa ante Dios. ¿Sí? Sí. Para decir, ¿ves? Luis no sirve para ser tu hijo. Nelson no sirve, Samuel no sirve para ser tu hijo.
pero Dios ve en nosotros a Cristo Jesús trabajando en nuestras vidas, ¿sí? Y eso nos hace justos, somos justos por medio de lo que Cristo Jesús hizo, no por lo que hicimos nosotros, porque la salvación la hemos recibido por gracia, no por nada que nosotros hicimos, ¿sí? Él murió en la cruz por nuestros pecados, no nosotros, ¿sí? La razón, dice, que produce dudas en nosotros, la razón es por la naturaleza del hombre de querer ganar todas las cosas. Siempre queremos intervenir nosotros, ¿sí? Sí. Siempre queremos hacer algo para sentirnos que nosotros estamos ganando algo, pero para Dios no es así. Ya Cristo lo hizo todo, ¿sí? Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer, y creer quiere decir obedecer su consejo, ¿sí? Nada más, ¿sí? Entonces, el hombre siempre quiere intervenir. Cuando tú intervienes en la obra que Dios está haciendo en tu vida, Dios va a detener la obra que está haciendo en ti, ¿sí? Porque si Él continúa, tú vas a creer que lo que tú estás haciendo está correcto y vas a seguir interfiriendo en la obra de Dios, ¿sí? Entonces te voy a decir, ¿sabes qué? No necesito de tu ayuda, no necesito yo, ¿sí? La transformación de tu vida la voy a hacer yo, ¿sí? El cambio Sí. muchas veces no viene de la noche a la mañana, progresivamente conforme vamos rindiendo y en nuestra voluntad a Dios y vamos aceptando que Dios no quiere que nosotros hagamos nada, solamente rendirnos a Él, leer su consejo para conocer la palabra y tener las escrituras en nuestro corazón, en nuestra mente, para reprender a Satanás cuando seamos tentados. ¿Sí? Nada más. Pero si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a responderle lo que dice Dios? ¿Sí? Satanás te puede decir, mira, tú puedes hacer esto, no pasa nada, todo está bien. Entonces, si tú sabes la palabra, si sabes que Dios me prometió, ¿sí? Que Él me va a guardar y que este no es el camino que yo debo seguir, sino este otro, ¿sí? Y Él me va a guardar y me va a cuidar. Si me desvío del camino, me voy a apartar de Dios. Y ahí sí que Satanás te va a agarrar y te vas a maquiar, ¿sí? Dice que cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo limpia tu corazón completamente, adorna tu corazón, o sea, el corazón es la casa del Espíritu Santo, ahí Él va a morar. Limpia tu casa, lo tiene todo arregladito, ¿sí? Entonces, el espíritu que salió de ti siempre busca un cuerpo. El espíritu no puede vivir fuera de un cuerpo, no puede estar en el aire, ¿sí? Sí. Siempre busca un cuerpo donde habitar. Y al no encontrar, dice la palabra de Dios, un cuerpo donde habitar, vuelve de donde salió, ¿sí? Y dice, y la encuentra arregladita. ¿Y qué hace? La encuentra arreglada y vacía. ¿Qué hace? Va y busca 7 espíritus más y entran a morar en ese corazón que está vacío. Y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el anterior. Si antes tenía uno, ahora tiene 7 demonios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sí. Si la casa está vacía, quiere decir que no está Cristo ahí. Tú recibiste a Cristo, el Espíritu limpió, ¿sí? Tu corazón, lo arregló y tú te apartaste. ¿Sí? Sí. Y la casa quedó arregladita, pero vacía. No hay quien te defienda de Satanás y su demonio. ¿Sí? Porque dice, estaba arreglada y vacía. ¿Te acuerdas que en la primera clase se pone un corazón y una cruz adentro, que es Jesucristo? Sí. Sí. Ya ese corazón no tiene a Jesucristo. Entonces, van a venir 7 espíritus peores de lo que tuviste anterior y tu condición va a ser peor. ¿Sí? Por eso no podemos apartarnos. Dios dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero tenme morando en tu corazón. No me aparte de ti. No te aparte de mi consejo. El consejo de Dios es para que no suframos consecuencias. ¿Sí? Porque la gente primero hace algo, después viene la consecuencia y dicen, Señor, ¿por qué me pasa esto?
Como que si el Señor le hubiera mandado eso. Pero Sí. Dios no le mandó eso, era consecuencia de su mala decisión apartada de Dios. ¿Sí? Mm, Y siempre la palabra, Señor, ¿por qué sucede esto? Señor, ¿por qué me pasa esto? sí. ¿No? ¿Sí? El Señor no puede avalar el pecado, no puede premiarte por el Sí. pecado, nunca. ¿Sí? Sí. Ahora dice, por querer ganar todas las cosas, ahora recuerda lo que vimos en Efesios 2, 8, 9, que decía, Sí. porque por gracia sos salvo por medio de la fe, por gracia, ¿sí? Algo que no merecíamos, lo recibimos, no porque Sí. hubiéramos hecho algo, no, dejemos trabajar a Dios, que Dios tiene que reestructurar, dice que su palabra entra como espada de doble filo, que penetra lo más profundo, ¿sí? Para sacar todo lo que no le sirve a Dios, todas las inmundicias que hemos ido llenando en nuestro cuerpo. Pero ese proceso duele, porque Dios está atacando nuestro ego, ¿sí? Sí. Está atacando nuestra manera de pensar, nuestro principio, todo. Y no es fácil, ¿sí? Pero Dios dice, sujétate a mí, que yo estoy haciendo el trabajo, ¿sí? El ego es, no, si yo dejo que me cambie mis amigos que van a pensar, la gente que va a pensar, no, porque la salvación viene de Cristo. Y lo que uno tiene que pensar es, ¿qué va a pensar Jesucristo de mí? ¿Sí? Jesucristo transforma a la gente. Dice que hasta, si tú caminas con Jesucristo, hasta tus enemigos lo ponen a tus pies. ¿Sí? Sí. La presencia de Dios en tu vida hace eso. Hace que te vean como algo diferente, como algo inalcanzable, como algo que no pueden explicárselo, porque el mundo no conoce a Dios, entonces no entiende, cree que la palabra de Dios es locura. Como no lo entienden, dice que son locos. Como ellos creen que tienen que saberlo todo, no saben que la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es 1000 veces muy superior a la nuestra. Y sin el Espíritu Santo no lo vamos a entender. ¿Sí? Sí. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Y la gente no nos va a mirar bien porque no entienden. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer con esa gente? Compartirlo. Lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Sí? Ahora, la salvación no es por obra. Y en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia. Acá la palabra es obras, ¿sí? Sí. Que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia. Acá se pone gracia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo dentro nuestro. ¿Sí? Sí. Porque la gente dice, ay, si yo recibo a Cristo no voy a poder hacer esto. No, no, no. Tú no tienes que hacer nada. Tú déjate guiar y el Espíritu te va a ir limpiando de todos esos pensamientos. Te lo va a ir quitando sin que te des cuenta. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Por el levantamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Para hacer frente a las dudas debemos mirar a un solo lugar, dice la palabra de Dios, y ver qué es lo que Dios dice al respecto. Dios nos ha prometido 3 cosas, ¿sí? Si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, escribe las 3 promesas que Dios nos ha dado en su palabra. En Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la promesa que hay en Juan 3:16? Es La vida eterna. vida, ahí estoy escribiendo, vida, esa es la respuesta. Eterna, ¿sí? Segundo, Efesios 1:17 dice,
1:7, perdón. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es la respuesta? Perdón, ¿sí? Perdón, según la Escritura, de Pecados. nuestros pecados, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo ya debemos tener la seguridad, porque Dios no dijo, voy a ver si te perdono o no. Obtienes el perdón de tus pecados automáticamente cuando recibes a Cristo. La vida vieja pasó, ya no existe para Dios, ¿sí? Porque éramos ignorantes a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces por ignorancia pecábamos, ¿sí? Pero ahora cuando viene a Cristo ya no. Entonces, lo que pasó ahí, atrás, para Dios ya no cuenta. Él perdonó nuestros pecados. Y tenemos que aceptar esta verdad. Porque mucha gente ora pidiendo perdón por los pecados pasados. O sea, si Dios te dice que te perdone y tú sigues orando para que te perdone los pecados pasados, no estás creyendo lo que Dios te dice. Y eso ofende tu relación con Dios. No estás confiando en Dios. Dios te está hablando y no le estás creyendo. ¿Sí? En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la respuesta de Juan 1:12, ¿qué promesa es? ¿Mm? ¿Cuál es la promesa que nos da? Que de ser hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. ¿Okay? Ya somos hijos, ya tenemos un Padre celestial que vela y cuida de nosotros. ¿Sí? Sí. A la siguiente página dice, estas promesas, estas tres promesas dice claramente que son por los que han recibido, para los que han recibido a Jesucristo como su Salvador, no para todo el mundo, ¿sí? Porque Dios ha prometido y Dios que lo promete siempre cumple. Dios no es como el hombre, como el ser humano que promete y después no cumple. No, Dios no. ¿Sí? Dios promete todo, Dios cumple todo lo que promete. ¿Sí? Ahora acá dice, recuerda, la segunda página, la promesa de Dios. Primero, el perdón. Ahí está el cuadro, ¿no? ¿Están viendo el cuadro que yo puse en la pantalla? ¿Sí? Sí. Ya. Primero, el perdón. Segundo, la vida eterna. Y tercero, somos hijos de Dios. ¿Sí? Ya no somos huérfanos, ya no somos bastardos sin padre. Ya tenemos un padre. ¿Sí? Recuerda que Dios no es como el hombre, que promete y no cumple. Si Dios lo prometió, es seguro. Mira lo que dice el libro de Hebreos 10:23. ¿Qué dice Dios en el 10:23? Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Ahí hay un espacio para escribir, ¿no? Ya, ahí se pone. Fiel es que prometió, porque Dios es fiel. ¿Sí? Ahí ponemos. Ahí ponemos. Ahí ponemos. Fiel. Esa es la respuesta. Es el que prometió. ¿Sí? Esa es la respuesta. Prometió. ¿Sí? Ahí está claro entonces. ¿Sí? La escritura lo avala. ¿Sí?
Mantengamos firmes en fructuosa la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dios. Él no cambia. Él no es como el hombre que un día amanece de una forma, el día siguiente de otra. No. Él es inmutable. Inmutable quiere decir que nunca cambia. No, un día está bien, el otro día está mal. No. Inmutable, no cambia. Nosotros cambiamos, él no. ¿Sí? Si algo no nos va bien, es porque nosotros cometimos un error, no él. ¿Sí? Entonces, si vemos que las cosas no nos van bien, tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿O cuál es el propósito para esta prueba? ¿Sí? Y él por medio del Espíritu Santo te va a responder. ¿Sí? El Dios nunca deja nuestras oraciones sin respuesta. ¿Ok? Entonces, continuamos acá. Dice, ya hemos visto que Dios nos ha prometido, pero ahora veremos 6 razones que nos ayudarán a saber que tenemos la vida eterna. Dios lo dice después de leer Primera de Juan 5:13. ¿Qué dice Primera de Juan 5:13? ¿Cuál de estas frases es verdad? Dice acá. Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál de estas es la respuesta? ¿Esperamos ser salvos? ¿Anticipamos ser salvos? ¿Podemos saber que somos salvos? ¿O deseamos ser salvos? ¿Cuál es la seguridad? Podemos saber que somos salvos. Podemos saber que esa es la seguridad que tenemos, ¿sí? Porque fiel es el que lo prometió. Sí. Esa es la respuesta. Esa la marcamos, ¿sí? Sí. Esa la marcamos con... Ahí se me fue el color. Bueno, lo ponemos en azul. Esa es la respuesta, ¿sí? Contundente, segura. Tenemos una seguridad en él, ¿sí? No podemos basar nuestra certeza, o sea, no podemos basar nuestra seguridad de salvación en cómo nos sentimos, ¿sí? No es emocional lo que hemos hecho, es espiritual, ¿sí? No todos los días vas a amanecer igual. Sí. Un día vas a amanecer alegre, otro día puedes amanecer un poco bajo, ¿sí? Pero no podemos poner en cuestión nuestra salvación porque no amanecimos bien. ¿Sí me entiendes? Así que acá dice, no podemos basar nuestra certeza de salvación en cómo nos sentimos. Si hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos vida eterna. Eso no lo cambia nadie. Ni cómo me sienta. Ya no, porque Dios lo prometió y es fiel. Esto es lo que Dios dice en Juan 5:24. ¿Vea? ¿Qué dice Dios en Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que es el Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No hay condenación para nosotros ya, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Ya eso no lo cambia nadie. Así hoy día amanezca triste, mañana alegre, no lo cambia. ¿Sí? Porque lo que Dios dice es sí y amén. Así es, Él no miente. Entonces la respuesta que dice de 5:24, ¿cuál es? Primero, vida eterna, dice acá, ¿no? Vida eterna. Ahí ponemos en el libro, vida eterna. Abajo, no vendrá ¿a qué no vendremos? Condenación. Ya no hay condenación para nosotros. ¿Sí? Porque tenemos un Dios que Jesucristo nos justifica y Dios nos perdona cuando reconocemos, pero tenemos que reconocer y pedir perdón si ofendemos a Dios, ¿sí? ¿Cómo ofendemos a Dios cuando pecamos, sí? Dios nunca nos va a dejar caído.
El enemigo te hace pecar y después quiere que te quedes tirado ahí. Pero Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si pedimos perdón, Él nos va a levantar. Te dice, ¿sabes qué? Levántate, continúa. ¿Sí? Ya yo te perdoné. ¿Sí? Entonces dice, no vendrá condenación, más ha pasado. ¿Sí? De hemos pasado. ¿Cómo estábamos antes? ¿Qué dice Pablo cuando estábamos antes? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no es cierto? O sea, hemos pasado de muerte, como estábamos antes, a vida. A vida, ¿sí? Antes estábamos muertos, porque la vida que llevábamos no era vida, en nuestro delito y pecado. Ahora tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora nuestro corazón se abrió para una nueva vida, pero esa vida no lo va a construir nosotros, no lo vamos a construir nosotros, lo va a construir el Señor en nosotros, ¿sí? Sí. Él es el edificador, ¿sí? De nuestra vida, ¿sí? Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Sí. Toda nuestra sabiduría, todo nuestro entendimiento, todo lo va a traer abajo, porque eso lo hemos ido acumulando por los años, pero con un concepto apartado de Dios. ¿Sí? Todo Él lo va a traer abajo y nos va a volver a moldear, como hace el alfarero, al barro primero, lo aplasta bien todo, ¿no es cierto? Y después le va dando forma, ¿sí? Nos va a ir dando forma a como Él desea. Y la voluntad de Dios es perfecta en nuestras vidas. ¿Sí? Todos nuestros conceptos para Dios no sirven, porque fueron adquiridos con nuestro criterio, apartados de Dios. ¿Sí? Y el que gobierna este mundo es Satanás, no Dios. Dios le ha permitido en este tiempo que él gobierne. Por eso Satanás está atrás de las autoridades, está atrás de las cabezas, está atrás de todo el mundo. Él es el que ha puesto las leyes en este mundo. Pero en medio de esa ley que Satanás ha puesto, Dios tiene su ley para los que reciben a Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. Ahí está la verdad. ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién determina? En este mundo de ahora, ¿sí? Uno determina. El postmodernismo que dice, si tú haces algo y crees que está correcto, está bien. Nadie tiene que decirte no. ¿Sí? Está bien. No hay ley, estamos sin ley. Es la ley lo que dicta tu corazón. Pero si en tu corazón no está Cristo, ¿qué va a salir de tu corazón? Cosas negativas que van a destruir tu vida. ¿Sí? Y hay otra ley superior a esa ley del mundo, que es la ley de Dios, que es para que tengamos vida. ¿Sí? Sí. Estamos en este mundo. Tenemos que obedecer a las autoridades de este mundo mientras no interfiera en mi relación con Dios. ¿Sí? Sí. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar, todo eso tenemos que hacerlo, porque estamos en el mundo. ¿Sí? Sí. Pero no pueden dar una ley que vaya contra nuestro principio cristiano, lo que Dios nos recomienda. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ahora hay libertad de género. Un ejemplo, ¿sí? Sí. Libertad de género es, tú dices, si tú naces hombre y tú puedes decidir que eres mujer. Y nadie tiene que decirte nada. ¿Sí? En la palabra de Dios dice que Dios creó hombre y mujer, no creó otro sexo, otro género. ¿Sí? Hombre y mujer. Ahora, ¿vamos a nosotros a luchar contra ellos? No. No podemos, porque nosotros tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Sí. Vamos a orar por ellos, a interceder por ellos, para que se le caiga la venda de lo que Satanás ha puesto en los ojos, que no les permite ver más allá. Y así el enemigo siempre, en todos los tiempos, ha tratado de destruir la obra de Dios, que es el hombre.
Sí. Porque Dios puso al hombre que administre la tierra que él creó. Lo creó para el hombre, no para Satanás. ¿Sí? Y por eso Satanás trata de demostrar a Dios que se equivocó al crear al hombre. Porque él quiere el poder de toda la tierra. Dios se le da momentáneamente el poder. ¿Para qué? Para ver quién es fiel y quién no es fiel. Sí. ¿Sí? Porque nos dio libertad de decidir. Es como una, no sé cómo le llaman ustedes, como un cerniguero, como una coladera. Ahí está, Sí. ahí estamos todos y Ah, ahí él va sirviendo. ¿Sí? sí. Sí. Pero el mundo cae y lo que queda están con Dios. Sí. ¿Entiendes? ¿Sí? Ese es el Sí. mundo. Entonces nosotros no nos regimos por las leyes del mundo, sino las leyes de Dios. Y eso trae enemistad con los del mundo. Pero no de parte nuestra, sino de parte de ellos. Ellos nos rechazan a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Jesucristo también cuando vino. Y como ahora nosotros somos Sí. hijos de Dios, coherederos con Jesucristo, ¿sí? También nos rechazan, Sí. ¿sí? Pero con el tiempo, dice el Señor, los voy a poner a tus pies, ¿sí? Ellos van a tener que reconocer que lo que tú tienes, ellos van a querer tenerlo, ¿sí? Porque no respondes como antes, porque no te peleas, porque el Evangelio no está peleando, tú no puedes, tú y yo, nosotros no convencemos a nadie presentando el Evangelio. Al presentar el Evangelio solo ponemos la semilla, lo que Dios nos mandó, Sí. pon la semilla. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Yo no me voy a poner a discutir, no, tú tienes que recibir porque Dios lo dice todo. No, no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo, ¿sí me No. entiendes? Mi trabajo, Sí. el Señor dice, tú pon la semilla, presenta el Evangelio. Y ese Evangelio le vais dando vuelta en la cabeza a esa persona cuando ya no esté contigo. Y el Espíritu Santo va a ir trabajando ahí. ¿Sí? Sí. Él va a ir regando esa semilla que tú sembraste. No yo. No puedo molestarme si yo le presento el Evangelio a alguien y no me lo acepta. No, porque yo no convenzo a nadie. Yo hago lo que Dios me mandó, presentar el Sí. Evangelio. Así como yo un día lo recibí, yo tengo que llevarlo a otro. Si lo acepto o Sí. no, ya es cuestión de esa persona con Dios, no conmigo. Yo ya cumplí lo mío. Después que yo le predico y le veo que la persona está reacia, rechaza todo, lo único que hago, Señor, ya puse la semilla, ahora yo oro para que esa persona, ¿sí?, pueda entender cuál es tu voluntad en su vida. Nada más, en oración. La batalla, la guerra, la lucha se gana en oración. ¿Sí? Sí. Pero para orar tenemos que conocer la palabra de Dios para saber cómo Dios quiere que oremos. ¿Sí? Todo eso nos enseña el Señor. ¿Sí? Como un niño, Sí. nuevamente empezamos a crecer. Sí. ¿Sí? Ahora, el punto 2 dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí? Leemos en Romanos 8, capítulo 8, versículo 16, 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, ¿sí? Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados en la eternidad, vivir con Cristo, ¿sí? Acá está diciendo Jesucristo, si a mí me rechazaron, a ti también te van a rechazar, ¿sí? Porque el mundo no entiende las cosas de Dios, ¿sí? Mira, ahora el gobierno ha tomado el control de nuestros hijos, ¿sí? Ahora tú no puedes tocarlo, no puedes reprenderlo, ¿sí? Acá en las escuelas no repiten de año porque dice que los puedes acomplejar. Así estén mal, pasan de año. Tú no puedes gritarle a tu hijo porque lo puedes humillar, lo puedes quebrar su orgullo, ¿sí?
Sí. ¿sí? Cuando el fundamento de la sociedad era familia. La familia es los padres los que educan a los hijos, no el gobierno. Claro. Pero hemos cedido poco a poco a eso, ¿sí? El gobierno se ha adueñado de nuestros hijos. Sí. Y eso bíblicamente, en la Biblia dice que los padres somos responsables de los hijos, no el gobierno. Claro. ¿Sí? Pero ¿cómo está el mundo ahora? Ya no. Al hijo ahora te dice, si tú me tocas, te puedo denunciar. Sí. ¿Sí? Sí. Ahí. Esa es la ley del hombre, apartado de Dios. Eso Sí. es lo que está viviendo el mundo. ¿Qué juventud tenemos ahora? Una juventud que no tiene leyes, no está acostumbrado a que le pongan reglas. Entonces, cuando esa persona, ¿sí? Ese ser, llega a una mayoría de edad, va a estar acostumbrado a no regirse a normas y va a tener problemas con la policía, con todo, porque va a querer hacer lo que Claro. quiera, porque nunca le Claro. pusieron freno, nunca lo Sí. disciplinaron. ¿Sí? Esa es la juventud que estamos levantando ahora. ¿Sí? Sí. Solamente Cristo nos puede salvar de que nuestros hijos se pierdan. ¿Sí? Sí. La palabra de Dios dice, si amas a tu hijo, disciplínalo, corrígelo, ¿sí? Para que cuando sea grande no se aparte de mi camino, ¿sí? Sí. Y no te dé problemas. De niño es donde se forma un ser humano. Lo que aprendió de niño, Claro. eso lo lleva por toda la vida. ¿Sí? Sí. Dice, instruye al niño en mi camino y él nunca se apartará de ti. Como joven, puede tratar de experimentar, ¿sí? Cosas, porque un joven Sí. siempre es curioso y quiere saber todo. Ya no quiere recibir consejos, sino quiere experimentarlo él propiamente. Su vida. Dice, es mi vida, déjame experimentar. Pero si tú ya lo formaste en la palabra de Dios, no se va a apartar. Se apartará un tiempo, pero volverá. ¿Sí? Sí. Que Dios le va a saber, ¿sabes qué? Como tú piensas, no es. Te va a ir mal. ¿Sí? Porque el enemigo está ahí expectativo, está ahí esperando que tú te apartes de Dios para agarrarte y no soltarte. ¿Sí? Pero como ya eres hijo de Dios, el Señor no va a dejar. Dice, nadie te arrebatará de mi mano. Te va a dejar. ¿Quieres experimentar como el hijo pródigo? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Dame mi herencia y me voy. El papá todavía no se había muerto. Y el papá le aconsejó, te aconsejo que no lo hagas porque hay perdición. Todo. ¿No escuchó? ¿El papá acaso lo amarró, le dijo no te vas? No, anda. Porque el papá estaba seguro que había cumplido lo que Dios le dijo, lo había formado en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Se gastó todo, la herencia, con mujeres, con licor, con amigos, y cuando se vio pobre, no había ningún amigo con los que compartió su riqueza. Y terminó buscando trabajo, dando de comer a los chanchos, en una finca. Y él comía la comida de los chanchos, porque tenía hambre. ¿Y qué dijo? En la casa de mi padre hay mucho alimento, los criados comen mejor que yo y todo. Voy a volver a la casa de mi padre, porque el que es hijo siempre vuelve, pero el que no es hijo no. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Y el padre qué le dijo? ¿Lo reprendió? Le dijo, ya ves, yo te dije, no. ¿Qué hizo? Lo recibió con los brazos abiertos, lo vistió nuevamente, le puso su anillo de oro, que significa cuando te pone un anillo de oro, es autoridad. Le volvió a dar la autoridad que tenía. Porque dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, contrátame como un siervo tuyo. ¿Sí? Porque como el Padre era un hijo de Dios, tenía a los siervos bien también. ¿Sí? No le faltaba nada. Sí. ¿Sí? Yo no merezco ser tu hijo, te he fallado, perdóname, quiero ser. El padre no le dijo nada y lo vistió nuevamente y se alegró. ¿Sí? Gracias a Dios que mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto, ¿sí? Y ahora vive nuevamente. ¿Sí? Ese es el amor de Dios para con nosotros. Esa parábola muestra cómo Dios nos recibe. ¿Sí? Nos podemos apartar, pero Dios nos sigue amando. El amor de Dios no es condicionado.
es incondicional. ¿Sí me entiendes? Sí. Así Dios muestra, en esa parábola del hijo pródigo, Él muestra su amor. Si un día te apartas, no tengas temor en volver. Yo te estaré esperando con los brazos abiertos. ¿Sí? Porque el enemigo te va a poner, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, te van a reprender, te van a castigar, no. Dios te espera con los brazos abiertos. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios, como dijimos al principio, es que nadie se pierda. ¿Sí? Que todos procedan al arrepentimiento y que reciban a Cristo Jesús para que su vida sea transformada. En el punto 2 dice, el Espíritu de Dios da testimonio de nuestro Espíritu que somos hechos hijos de Dios. Leemos en Romanos 8, 16, 17, ya lo leímos, ¿no es cierto? Sí. Nuestra seguridad especial, que nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da una seguridad especial, un sentido de pertenencia y un entendimiento de nuestra relación con Dios, ¿sí? ¿Ya entendemos cómo es la relación con Dios? Sí. Sí, Él nos ama, no por lo que hacemos, sino porque Cristo murió por nosotros. Y cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo, su Hijo. ¿Sí? Sí. Y a un padre, a un hijo, le da todo su amor, toda su protección, todo su cuidado. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, no, conociendo esto, no podemos caer en el engaño del enemigo. No, que Dios, cualquier cosa que haga te va a castigar. Esto no. ¿Sí? Pero Dios sí disciplina a sus hijos. Pues es un fundamento básico para los padres que tenemos que disciplinar. Así volviendo día que no, yo hago lo que Dios me dice. ¿Sí? Una pregunta que debería surgir es, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Sí? Sin duda alguna, en el momento de crecer, ¿no es cierto? Sí. Perdón, en el momento de creer, ¿sí? Que creemos. Ahora, leamos Efesios 1:13 y enumere el orden correcto. Efesios 1:13 dice, en él también, o sea, en él está hablando de Jesucristo. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, mira, creído primero en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, el 2, ¿sí? De la promesa, ¿sí? Oído. Dice, él también vosotros, en él también vosotros habiendo oído. Primero, ¿qué? Oímos, ¿sí? La palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, número 2. En él fuiste sellado con el Espíritu Santo, número 3. ¿Cuáles son las respuestas ahí? ¿Cuál es el número 1? Hay 3 opciones, creer, ser sellado y oír. Ser sellado. No, el número 1, primero oímos, ¿no es cierto? Porque si no nos presentan el evangelio, cuando nos presentan el evangelio, primero oímos. Ahí ponemos número 1. ¿Sí? ¿Ya? Después de oír, ¿sí? Después de oír, ¿qué hacemos? El número 2. ¿Dónde está el número 2? Dice, creer, ser sellado y oír. Ya, el número 1 es oír, ¿sí? El evangelio. El número 2 es creer. Primero oímos el evangelio, después creemos, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo es porque creemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Y el número 3, ahí ya, como hemos creído, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el orden. Oír, creer y ser sellados. ¿Sí? Sí. Número 3 dice, cambios que han ocurrido en nuestras vidas. ¿Cuál de los siguientes cambios ha experimentado en su vida? Paz interior, deseo de leer la Biblia, sensibilidad al pecado, cambios de actitud, nuevos intereses, ¿sí? Nuevos proyectos, nuevas cosas, amor a Dios, sentido de ser perdonado, victoria sobre algunos pecados, ¿sí?
Entonces, ahí Mm. cada uno responde personalmente, porque ese es un libro que usted va a ir leyéndolo de vez en cuando y ver cómo Dios va a ir obrando en su vida. ¿Sí? Ya es algo personal. Sí. ¿Ok? Mm. En 2 Corintios dice 5:17, dice que cuando recibimos a Cristo Jesús somos, ¿qué somos? Cuando recibimos a Cristo Jesús, lo dijimos antes, nuevas criaturas. Criaturas son. Eso, esa es la respuesta, ¿sí? Nuevas criaturas. Mm. ¿Puedes mencionar algún otro cambio en tu vida? Ya, eso ya le digo que es personal, ¿sí? Eso ya usted lo responde. Porque este librito va a ser un guía cómo Dios va a ir procediendo en su vida, ¿sí? Va a ir transformando su vida. Con el tiempo lo van a leer y se van a dar cuenta de lo que Dios ha ido haciendo. Sí. ¿Sí? Mm. El número 4 dice, amamos a los hermanos en Cristo. La Biblia es franca en enseñarnos esta verdad. Si miramos en el libro de Juan 3:14, ¿cómo podemos saber si hemos pasado de muerte a vida? ¿Sí? Sí. Juan 3:14. ¿Sí? Dice así. Ya. Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. ¿Sí? Mm. ¿Sí me entiendes? Fuimos salvados Sí. por el amor de Dios. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ahí, ¿dónde está esto? A ver. Pasado de muerte a vida. Entonces, acá abajo se pone, en que amamos a nuestros hermanos. Ese es una, ¿cómo se llama? Amamos nuestros hermanos. ¿Sí? Ahí ponemos. Entonces, esa es una muestra, ¿sí? Que amamos a Dios, que amamos a Cristo. Porque Dios dice, si tú no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes decir que me amas a mí que no me ves? Mm. ¿Sí? Es lógico, ¿sí? Claro. Mm. Tú demuestras que amas a Dios amando a tu hermano. Cuando tú entiendes este concepto que dice la palabra de Dios, porque la guerra, ¿sí? No es contra carne ni sangre, o sea, contra ningún ser humano, sino contra huestes espirituales, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. El que no tiene a Cristo tiene otros espíritus, pero no es el Espíritu Santo, espíritus demoníacos que Satanás pone para gobernar su vida. Entonces la guerra es espiritual. Cuando una persona me ofende, me provoca, me insulta, ¿sí? Yo tengo que tener bien claro que si la guerra es espiritual, no es la persona la que me ataca, sino el espíritu que gobierna esa persona. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Sí. No es esa persona. Ella está gobernada por un espíritu. Nosotros estamos gobernados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo pone a hacer cosas buenas en nosotros. ¿Sí? Pero el espíritu de Satanás, los demonios te hacen hacer cosas malas. Entonces, una de las formas que el enemigo quiere robarnos esa paz que Dios prometió que vamos a tener dentro de nosotros, ese gozo, es utilizando personas que están bajo su dominio para que te provoquen y robarte esa paz que Dios puso en ti. Entonces, cuando yo entiendo ese principio, digo, alguien me ataca, digo, pobre persona, dentro de mí, ¿no? Pobre persona está dominada por un espíritu que le hace hacer eso.
¿Qué me toca hacer a mí? ¿Cómo ganamos la guerra espiritual? ¿Cuál es la armadura que tenemos que usar? No caer en la provocación y cuando esté en casa, orar por esa persona. Porque la guerra espiritual se gana de rodillas y en oración, no con armas contundentes que usa el mundo. ¿Sí me entiendes? Con golpes. Nosotros no podemos estar involucrados en eso. Porque entendí un principio. No es la persona. Esa persona está dominada por un espíritu que le hace hacer eso. Entonces, si Dios me liberó de ese espíritu, yo tengo que orar para que Dios libere a esa persona. Lo que recibiste por gracia, da de gracia, dice. Tienes que darlo de gracia. De gracia Dios nos liberó. ¿Sí? De gracia, esa persona tiene que haber en nosotros amor, no odio, no amargura. ¿Sí? Porque eso son los frutos del enemigo, no de Dios. ¿Sí? Sí. La primera vez nos podrá costar, pero vamos a ver el resultado después. ¿Sí? Esa es la fe. Sí. ¿Sí? Es primero actuar y después veremos. No como dice el mundo, primero ver para creer. No. La fe es, yo actúo confiando en lo que Dios me enseña y después voy a ver los resultados. ¿Sí? Y Dios nos lo va a mostrar. ¿Cuáles? Abajo hay un cuadro, dice, ¿cuáles de las siguientes han sido tu experiencia? También quiero estar con otros creyentes, quiero ser animado por otros y que me comprendan, quiero hacer cosas para los creyentes, mis prejuicios se han convertido en aceptación por los demás y a eso es personal, ¿sí? Ustedes responden. Y es bueno que lo respondan porque con el tiempo ese va a ser una guía para ustedes, ¿sí? Sí. Eso les va a hacer ver cómo va su crecimiento, ¿sí? ¿Cómo va su crecimiento? Ok, ahora, siguiendo la siguiente página, dice, si miras en Hechos 2:42, verás que los creyentes perseveraban en la, que ahí hay un espacio, ¿no? Doctrina. Doctrina. ¿Sí? En la doctrina de los apóstoles y la comunión, es la otra palabra. Comunión, ¿sí? Unos a otros, ¿sí? Unos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Jesús cuando se fue de esta tierra dejó a los apóstoles para que pongan el fundamento de la iglesia, ¿sí me entiendes? Porque él los preparó primero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber que estamos en una iglesia correcta? Es viendo que la doctrina que se predica ahí está basada en el fundamento de los apóstoles. Y eso está en la Biblia, ¿sí? Sí. Dios ya no habla más directamente para cambiar las cosas, porque dice que Dios ahora habla por medio de su palabra y su palabra está completa. Si Dios tendría que hablar para añadir algo, entonces quiere decir que Dios se olvidó de algo. Y Dios, ya digo, es inmutable, no se equivoca, no se olvida. Todo está escrito en la Biblia, ¿sí? No hay nada que agregar ni que quitar. ¿Sí? Entonces, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Eso, siempre cuando uno va a una iglesia, siempre ellos tienen una doctrina que practican. ¿Sí? Ellos dicen, nosotros practicamos esta doctrina. Uno tiene que estar seguro que esa doctrina fue hecha por los apóstoles. Por decir, la doctrina de la guerra espiritual fue insertada en la iglesia en el año 87. Esa no es doctrina de apóstol. ¿Sí? Porque tú nunca viste a Pablo, a Pedro, a Juan, ¿sí? Nunca viste pelear con el demonio, ¿sí? Ellos nunca pelearon con el demonio.
Ellos tenían la mm, autoridad que Jesús les dio para que echen fuera demonios. Ellos decían, vete y se iban. ¿Sí? Así. Ellos no decían, te reprendo, te echo fuera, que no, nada. ¿Sí? Porque nosotros fuimos hechos un poco menor que los ángeles, ¿sí? sí, Los ángeles tienen poderes. Satanás es un ángel de maldad, pero es un ángel. Tiene más poder que nosotros. Nunca le vamos a vencer, pero en Cristo Jesús, si nosotros nos sometemos a Cristo Jesús, Él lo venció en la cruz del Calvario. ¿Sí? Porque Él no se sí, quedó muerto ahí, Él resucitó al tercer día. La muerte no pudo retenerlo. ¿Sí? Pero Él murió por nosotros, por nuestro pecado. Y Él dijo, ustedes no me quitan la vida, yo le entrego para salvarnos a nosotros. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? sí, Entonces tenemos que estar seguros en las doctrinas. Nosotros no podemos pelear con Satanás. Mira, ¿cuántas iglesias hacen la guerra espiritual? Y el enemigo cada vez está más fuerte. El mundo cada vez está peor. ¿Sí o no? sí, ¿Sí? Porque practicamos cosas que no están. ¿Y por qué seguimos esas cosas que no están? Porque no leemos la Biblia. Entonces fácilmente nos gobiernan. ¿Sí? mm, En la Iglesia Católica, ¿qué hicieron? En la época de la Inquisición. Prohibieron que la gente lea la Biblia y a los que tenían Biblia los mataban. ¿Sí? Porque decían que solamente los sacerdotes podían entender la Biblia. Y en ninguna parte de las Escrituras dice que solamente Dios escogió a ciertas personas para interpretar la Biblia. No, en ninguna parte. ¿Sí? mm, La Biblia está al alcance de todo. ¿Sí? De un sí, científico hasta de un ignorante, al alcance de todo. Si tienes a Cristo, si recibes a Cristo Jesús, decía con el Espíritu Santo, la vas a entender. ¿Sí? Nadie puede interpretar la sí, Biblia por ti. ¿Sí me entiendes? sí, Debemos conocer la Biblia porque a veces los pastores son seres humanos, se pueden equivocar. Son seres humanos sí, igual que tú y claro, que yo, y se pueden equivocar. mm, No es que haya mala intención, sino que se pueden equivocar. Ahí está tu conocimiento. Y tú después dices, pastor, ¿sabes qué? Esto, mire, acá dice esto. ¿Sí? sí, Estamos para ayudarnos, no para criticar. Ay, que el pastor está predicando mal, que él no sabe. No, 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 no. Nuestra vida es diferente, ¿sí? sí, ¿Es posible? Entonces, dice, si miras en Hechos 2:42, ¿qué dice Hechos 2:42? Ahí está. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, en grupos, ¿sí? Había unidad, había comunión, ¿sí? Porque Dios es unidad. sí, Dios dice, un hogar dividido no durará por siempre, ¿sí? mm, Tiene que haber unidad. En la iglesia no puede haber división, ¿sí? Un hogar dividido no permanece para siempre. El enemigo en cualquier momento lo va a destruir, porque lo que trae es división. ¿Por qué hay tantas denominaciones de iglesia cristiana? ¿Quién lo hizo? ¿Dios? no, No. Dios no tal creó vez las no, denominaciones. Dios creó una sola iglesia. mm, ¿Sí? El enemigo puso en la gente, no, tú no estás de acuerdo con esto, abre otra iglesia con otra denominación. ¿Sí? mm, Tú no estás de acuerdo, abre otra iglesia pentecostal, bautista, carismática, ¿sí? Ortodoxa. sí, Empezaron a crear, eso fue trabajo indebido, debilitó la mm, iglesia. ¿Sí? A mí cuando me sí, preguntan, tú eres evangelista, cristiano, pentecostal, bautista, ¿sabes qué? Yo soy de Cristo nada más. ¿Sí? sí, Para mí no hay denominación, porque Cristo murió sí, por mí. ¿Sí? mm, Yo le pertenezco a Él, yo soy cristiano y punto. Denominación, no me hable de denominación. Si tú sigues las escrituras como los apóstoles pusieron el fundamento, eres hijo de Dios. Si no, estás mm, siguiendo una, una religión, ¿sí? sí, Yendo a una secta. Una secta, ¿qué determina que es una secta? Una secta es cuando Cristo no es la cabeza, ¿sí? mm,
Hay iglesias que ponen primero al Espíritu Santo. Hay iglesias que ponen Sí. primero a la Virgen María. Eso, la palabra de Dios le llama sectas, porque no tienen a Cristo como cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. Nadie más. ¿Sí? Es fácil saber lo que es una secta. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces dice acá, esto es el sentido de pertenencia en la familia de Dios. ¿Sí? Que seguimos la doctrina de los apóstoles y que caminamos en comunión. ¿Sí? ¿Pueden haber problemas? Sí pueden haber problemas. Estamos en el mundo todavía. ¿Sí? Pero si cometemos una falta, no podemos llevar esa carga. Tenemos que ponernos en paz con nuestros hermanos, dice la palabra. Si quieres venir a orar, ponte en paz. Si te ofendí, hermano, así no tenga la culpa. Para que el corazón del hermano no se llene de ira. Porque como en mí está el amor de Dios, no quiero que ese hermano le vaya mal. ¿Sí? Por tener rencor. Sí. Entonces voy, hermano, si en algo te ofendí, perdóname. ¿Sí? No ha sido mi intención. Y ya te pones en paz con la persona. Ahora, si la otra parte te perdona o no te perdona, ya no es asunto tuyo. Tú has hecho lo que Dios te mandó. Quizás esa persona demore en perdonarte, pero ya tú hiciste el paso. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Dice, otra experiencia de que somos salvos, de nuestra salvación, es que queremos compartir con otros nuestra experiencia con Jesús. ¿Sí? Libro de Hechos 4:20, ¿qué fue lo que los apóstoles no podían dejar de decir? 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Entonces acá se pone lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Esa es la respuesta de Hechos 4:20. El testimonio de muchos, después de haber recibido a Cristo como su Salvador personal, es el querer que otros tengan la misma experiencia. ¿Sí? Los apóstoles no podían callar lo que habían oído de Jesús, lo que habían visto de Jesús. ¿Sí? Tenían que contarlo. Y eso es lo que tiene que haber en el corazón de cada creyente. ¿Sí? El testimonio de muchos después de haber recibido a Cristo como su Salvador personal es el querer que otros tengan la misma experiencia. ¿Qué le dijo Felipe a Natanael en el libro de Juan 1:45? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Sí? Sí. Vieron a Jesús y fueron a avisar a sus amigos para seguir a Jesús. ¿Sí? Jesús llamó a uno y ese fue y buscó al hermano y le dijo, y al otro hermano y le dijo, y vinieron. ¿Sí? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Hallaste a Jesús como tu Salvador. Busca a otros y dile. ¿Sí? Sí. Estábamos perdidos, pero ahora encontramos al Salvador. ¿Sí? Sí. ¿Qué fue lo que Jesús le ordenó al joven de Gadara que había sido liberado? Marcos 5:19. Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sí? ¿Qué pasó ¿cuál es la pregunta después de haber recibido a Cristo? ¿Qué le dijo Felipe? No. ¿Qué le ordenó al joven de Gadara? ¿Quién era el joven de Gadara? Era un endemoniado, ¿sí? Y cuando Jesús llegó, ese joven
caminaba entre los sepulcros. Lo ataba, atormentaba a la gente. Lo ataban con cadenas y él rompía las cadenas y se soltaba y seguía intimidando a la gente. Entonces cuando Jesús llegó a ese lugar, a Gadara, el endemoniado se acercó a Jesús para que vea que hasta el demonio cree en Dios. ¿Sí? Ay, Se acercó a Jesús y dijo, ¿por qué me atormentas si todavía no ha llegado el tiempo? Mira que ellos saben que Jesucristo va a volver a juzgarlos. ¿Sí? sí. Ha llegado mi tiempo, ¿por qué nos atormentas? Y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le respondió? Legión. ¿Quién hablaba ahí? ¿El joven o el espíritu que estaba dentro de él? El espíritu que estaba dentro de él. Claro. Dios le preguntó, ¿quién eres? Él estaba hablando del espíritu que estaba con la legión. ¿Qué quiere decir legión? Es 1000 demonios. En ese joven estaba dentro 1000 demonios, una legión, ¿sí? Que lo dominaban. Por eso hacía cosas terribles. Era inconstante, ¿sí? Sí. Entonces, como ya los demonios sabían que Jesús lo iba a sacar de ese cuerpo, y como les digo, los espíritus inmundos tienen que vivir en un cuerpo, no pueden vivir en el aire, siempre tienen que tomar un cuerpo para vivir y ahí manifestar sus obras, ¿sí? Entonces vieron que había un hato de cerdos, como 2000 cerdos, habían en la pradera. Entonces los demonios le hicieron a Jesús, por favor, no nos eches fuera, permite que entremos en esos cerdos, ¿sí? Y Dios le dijo, lo mandó de los cerdos y liberó al joven, ¿sí? Lo sacó del joven, lo echó fuera del joven y los espíritus fueron a los cerdos, tomaron el cuerpo de los cerdos. Y los cerdos, corriendo al abismo, se precipitaron y cayeron al río y se ahogaron. Todos murieron, ¿sí? Sí. Y el joven fue liberado. Y el pueblo, en vez de dar gloria a Dios, sintió temor, dice. Y querían que Jesús se vaya de ese lugar, ¿sí? Así es la gente cuando no conoce a Jesús, ¿sí? Lo rechaza. No ven las cosas que él hace. No pueden ver porque eso se ven con el espíritu, no con los ojos, ¿sí? Entonces, ese joven quedó liberado y al ser liberado, dice que la gente lo vieron transformar completamente su rostro, su mirada. Todo había sido transformado porque ya no había ningún demonio dentro de él. Y el joven, cuando el pueblo le pidió a Jesús que se vaya, por favor, porque sintieron temor. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el joven se le acercó y le dijo, por favor, llévame contigo, quiero caminar contigo, maestro. Y ahí Jesús le dijo, no, quédate, ¿sí? Y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho por ti, ¿sí? Cuéntale, ¿sí? Dale testimonio de lo que Dios ha hecho por mí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? ¿Quieres seguirme? Ok, anda y cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿sí? Anda y cuenta que has tenido un encuentro personal conmigo y que eso está transformando tu vida, ¿sí? Y dice que ese joven dio testimonio en ese lugar, después de haber estado endemoniado por años, dio testimonio de la palabra de Dios. Así Dios quiere usarnos a nosotros. El punto no solamente es salvarnos, porque si el punto fuera salvarnos nomás, el día que recibimos a Cristo, Dios nos llevaría para que no pequemos más. ¿Sí? Pero ¿por qué no nos lleva? Porque Dios quiere que seamos instrumentos de Él para que su evangelio corra por todo el mundo. ¿Sí?
¿Cómo Sí. creerán, dice la palabra, si no hay quien les predique? ¿Cómo, sí? No, ¿cómo oirán? ¿Cómo creerán si nadie les habla el Evangelio? ¿Sí? Sí. El mundo se sigue perdiendo porque faltan obreros que lleven el mensaje de salvación. ¿Sí? Y ese trabajo, para eso nos salvó Cristo. Por eso dice, ya no hay condenación para ti, no te preocupes. ¿Sí? Vas a caer, pero yo te voy a levantar. Te caes, yo te levanto. Dice, 7 veces cae justo y 7 veces lo levanto. ¿Sí? Sí. No tengas temor, o sea, no tienes excusa para no ir a predicar el Evangelio. ¿Sí? Si tú fuiste un Sí. drogadicto, un alcohólico, fuiste, cuando Jesús toma el control de tu vida, no va a decir, no voy a hablarle a mis amigos que se drogaban conmigo, que tomaban conmigo, porque puedo caer. ¿Sí? En el verdadero amor no hay temor, dice la palabra. Y Dios sabe tu corazón, si tu intención es ir a predicar o ir a juntarte con los amigos para hacer lo mismo. Él conoce nuestro corazón. A Dios no le mentimos. ¿Sí? Y si tú vas verdaderamente a darle testimonio a tus amigos, Dios te va a decir, anda, no te preocupes. Porque si tú caes, yo te levanto. Dios con eso nos quitó todo argumento. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Quién mejor para presentar el evangelio a un drogadicto si no es uno que ha sido drogadicto y ha sido rescatado por Dios? ¿Sí? Porque el drogadicto no puede mentirle a una persona que lo ha sido y que ha sido rescatado por Dios. Porque uno conoce todas las artimañas que uno usa, ¿sí? Para engañar. Entonces uno puede decir, ¿sabes qué? A mí no me puedes mentir. Yo era como tú, pero el Señor me salvó, me rescató, ¿sí? No puede ir cualquier predicador a hablarle a un drogadicto porque le roban, no tiene ese ministerio, ¿sí me entiendes? Sí. Por eso Dios salva a drogadictos, salva a alcohólicos para que vayan a predicarle a los suyos, ¿sí? Ir a ese lugar Sí. donde vivió, a ese grupo donde estaba para decirle, ahora vengo, pero vengo a traerte una palabra de esperanza, que no toda la vida puedes estar así, que si tú recibes a Cristo tu vida va a cambiar, ¿sí? Yo soy el testimonio, ¿sí? Yo soy el testimonio. Antes me viste como era, ahora soy diferente porque Él cambió mi vida, ¿sí? No hay argumentos para no llevar el mensaje de Dios, ¿sí? El punto 6, el último, dice, queremos vivir una vida de obediencia. En Hechos 4:20, ¿qué fue lo que los apóstoles no podían dejar de decir? Lo que habían, dijimos anterior, lo que hemos visto, lo que habían visto y oído. Esa es la respuesta, ¿sí? Lo que habían visto y oído. Una de las evidencias claves en la vida de un nuevo creyente es vivir una vida de obediencia apartada del pecado. El arrepentimiento verdadero siempre produce en el creyente un cambio de vida. El Espíritu Santo nos hace sensible al pecado. Este es el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que la gracia de Dios nos enseña a hacer? En Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin excepción, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Entonces dice, renunciando a la impiedad. ¿Sí? Ahí es impiedad. Impiedad. A eso tenemos que renunciar.
y a los deseos. A los deseos mundanos. ¿Sí? Mundanos, ahí ponemos mundanos. Mundanos. ¿Sí? Para que vivamos en este siglo justa y piadosamente. Mira la declaración de Jesús en Juan 14:15. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? ¿Sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. ¿Sí? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cómo guardamos los mandamientos? Si no leemos la Biblia. No podemos. ¿Sí? Por eso es necesario saber, leer la Biblia para saber. ¿Sí? Tenemos que leer la Biblia para saber qué es lo que Dios nos demanda. ¿Sí? Dice que toda la palabra de Dios es verdad y desecha todo engaño de Satanás. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos guiará a esa verdad y nos mostrará la forma correcta de caminar y tomar decisiones conforme al propósito de Dios en nuestra vida. Para que esto suceda, la lectura diaria de la Biblia es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Es fundamental la lectura de la Biblia para nuestro crecimiento espiritual. Si no, no vamos a crecer. Ahora, ¿cómo podemos callar? ¿Sí? Dice, ahora que la luz del Evangelio resplandece en nuestros corazones, ¿cómo podemos callar semejante experiencia? De tener un encuentro personal con Jesús, de ser hechos hijos de Dios, de ser separados para Él y ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo vamos a callar esto? ¿Sí? La palabra de Dios dice, da de gracia lo que de gracia recibiste de mí. De gracia recibimos esa salvación. Demos a los demás la oportunidad para que accedan a esa salvación. ¿Sí? Sí. Vivir una vida de obediencia requiere de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque ahí sabemos qué es lo que Dios nos demanda y qué debemos obedecer. Entonces, la palabra de Dios nos da sabiduría, propósito y significado. La palabra de Dios es esencial para la vida de un creyente, ya que es la fuente de verdad espiritual y nuestra guía. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe y nos enseña todo lo que necesitamos saber para vivir una vida plena y abundante. La palabra de Dios es capaz de transformar lo más profundo de nuestro corazón y las circunstancias que rodean nuestra vida. ¿Sí? Todo eso hace la palabra de Dios cuando nos sometemos a ella. ¿Sí? Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar la clase. Amado y santo Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos abierto tus escrituras. Te damos gracias porque tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Prepara nuestros corazones para hacer tu voluntad, para vivir en tu voluntad, Señor. Fortalécenos, afírmanos en ti, Señor. Guárdanos en todo lo que hagamos. Guíanos, Señor, que podamos ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, Señor. Danos la fortaleza para caminar en ti, Señor. Sabemos de tu amor, sabemos que no escatimaste morir en la cruz por nosotros, Señor. Es la mayor prueba de que tú nos amas. Ayúdanos a vivir en ese amor, ayúdanos a descansar
en tus promesas, Señor. Danos fuerzas, renuévanos cada día más en tu voluntad, Señor, y toma control de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras amistades, que podamos llevar tu mensaje de salvación, Señor. Que no nos avergoncemos de ti para que tú no te avergüences de nosotros, Señor. Porque cuando predicamos tu palabra, el que es avergonzado es el enemigo, es Satanás, no nosotros. ¿Sí? Te damos gracias, te pedimos que tomes control de esta semana en todo lo que hagamos, Señor. Bendice nuestra salida, nuestra entrada, nuestro despertar, nuestro acostar, Señor. Bendice el fruto de nuestras manos, Señor. Y concédenos, Señor, el deseo de nuestro corazón que esté ligado a tu voluntad y a tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos.